Buenos días desde la Universidad de Alicante. Mi nombre es Joaquín Martínez Torregrosa y estoy muy agradecido por poder participar en este seminario taller que plantea un tema tan interesante como puede ser la de formar ciudadanos del conocimiento, el conseguir una educación científica para todos. Deseaba agradecer especialmente a los organizadores del evento el haberme invitado y les deseo que sea muy provechoso el trabajo en este seminario. La mesa en la que vamos a participar plantea dos preguntas que son extremadamente interesantes. ¿Cómo intervienen las concepciones sobre la ciencia en el aprendizaje de la ciencia? ¿Y cuándo y cómo se ponen de manifiesto esas concepciones en lo que pasa en las aulas? Voy a tratar de expresar mis reflexiones sobre estas preguntas, planteando en primer lugar por qué es importante analizar las concepciones de la ciencia que se transmiten en el aula, en qué medida en la enseñanza habitual esas concepciones se ponen en práctica o no, en qué medida se acercan o se alejan de esas concepciones, y qué efecto tienen en el aprendizaje el que haya oportunidades coherentes con la naturaleza de la ciencia. El gráfico que vemos aquí pretende expresar la relación que pensamos que existe actualmente entre el aprendizaje de la ciencia, su enseñanza y la metodología científica relacionada íntimamente con la naturaleza de la ciencia. El problema del aprendizaje de las ciencias y de la enseñanza es que deseamos que las personas se apropien de las ideas científicas para pensar sobre el mundo. Pero esa apropiación no es algo que se puede producir partiendo de cero. Sabemos desde hace muchísimos años que todos nuestros alumnos tienen ideas espontáneas sobre los temas que se van a tratar en la clase, y que por lo tanto no se trata de adquirir partiendo de cero unas ideas, sino que se trata de conseguir una evolución, un cambio de las ideas espontáneas que tienen, que han sido generadas en un ambiente informal por su contacto con el mundo exterior y con las personas. Deben evolucionar esas ideas hacia las ideas científicas. Se trata pues de un cambio conceptual, no de una mera adquisición conceptual. El problema para conseguir ese cambio, que por supuesto no es fácil, es que las ideas espontáneas son fruto de una forma espontánea de producir y aceptar conocimientos, lo que podemos llamar epistemología espontánea. En cambio, las ideas científicas son frutos de una forma de producir y aceptar conocimientos no connatural, una forma de producir y aceptar conocimientos que la humanidad ha tardado siglos en llegar a ella. Entonces, para que vean mejor las ideas científicas que las espontáneas, es necesario que cambien los alumnos la forma en que producen y aceptan conocimientos. Dicho de otra manera, la evolución, el cambio conceptual no es posible si no va acompañado de un cambio metodológico, de un cambio en la forma de producir y aceptar conocimientos. Por supuesto, como vemos al fondo de ese gráfico, el aprendizaje espontáneo, las ideas espontáneas, la forma de producir y aceptar conocimientos espontáneas, requiere poca implicación actitudinal consciente. En cambio, el aprendizaje de conocimientos científicos, la puesta en práctica de una forma de razonar coherente con el trabajo científico, requiere mucha implicación actitudinal consciente. Por ello, la enseñanza se debe organizar para que ese cambio metodológico sea posible, es decir, se debe conseguir que el proceso de construcción de conocimientos científicos se vea reflejado en la medida de lo factible y deseable y posible en cada nivel escolar en lo que se hace en la actividad del aula. Esta concepción de cómo debe ser la enseñanza de las ciencias es una concepción ampliamente compartida y apoyada, y que ya forma parte de los currículums de países muy importantes como pueden ser los Estados Unidos, el National Curriculum inglés o el diseño curricular base español. Como se decía ya en los primeros National Standard y en los actuales, en los nuevos,
En todos los niveles, la educación científica debe basarse en la metodología de la investigación, como forma de favorecer que aprendan ciencias, a hacer ciencias y sobre las ciencias. Desde un punto de vista de la neuropsicología, un autor tan conocido como Lawson hace la siguiente afirmación. Debemos ayudar a que los estudiantes progresen hacia mayores niveles de razonamiento científico. Y hay evidencia clara a favor de que la mejor manera de hacer esto es enseñar ciencia de la forma en que la ciencia se practica. Así pues, si existe este consenso a nivel de investigadores, a nivel de diseñadores de los currículum, la pregunta importante es en qué medida la enseñanza habitual se acerca al proceso de construcción de conocimientos científicos. Como ven, esa frase afirma que no tiene por qué. ¿Acaso los arquitectos de las grandes catedrales esconden la belleza de sus trabajos dejando los andamios después de haberlas terminado? Esta frase tan llamativa es ni más ni menos del genio de las matemáticas Gauss, que fue la respuesta que dio cuando algunos de sus colegas le interpelaron por la falta de motivación de sus trabajos. Gauss tuvo una gran influencia en los textos universitarios en los siglos XIX y XX, y Newton, de una manera muy parecida a Gauss, tuvo una influencia fundamental en los textos de un siglo antes. El fruto de esta forma de pensar, todo lo hemos vivido cuando hemos estudiado matemáticas a nivel medio o superior. Definición, teorema, demostración, corolario. Definición, teorema, demostración, corolario. Yo siempre, cuando estudiaba matemáticas, me pensaba que ¿cómo es posible que pensaran así los matemáticos? Si es que se levantaban por la mañana y empezaban definiendo cosas. Por supuesto, ni Gauss, ni Newton, ni nadie ha podido elaborar conocimientos pensando de esa manera. Pero la forma en que se han transmitido y que han pasado a los textos universitarios muestra ya una determinada concepción de la ciencia. Una concepción de la ciencia que podemos caracterizar de distintas maneras, todas entre sí relacionadas. En primer lugar, esta forma de exponer los conocimientos transmite una visión deshumanizada, sin sujeto. Desaparece los sujetos, el sujeto del pensamiento. Es una visión aproblemática y por tanto dogmática. No se plantean las preguntas que están en el origen de los conocimientos que queremos desarrollar. Por lo tanto, se convierte en una transmisión de respuestas a preguntas que ni siquiera se saben cuáles son. Se transmite una visión rígida, algorítmica, exacta, infalible, lineal. No hay duda. Desde el primer momento se define algo que después va a servir perfectamente para avanzar en lo que queremos. Es además una visión hermética, inaccesible, velada. Es inaccesible porque, como decía Gauss, no se ve, no existe el andamio. Entonces se puede ver la cumbre, el final, pero no se ven posibles caminos para llegar a ella. Es por lo tanto una visión difícil de la ciencia, elitista. Es individualista. Al desaparecer el sujeto, desaparece la emoción de plantearse preguntas entre personas, de pensar conjuntamente posibles soluciones a esas preguntas, de tomar esas soluciones con un carácter tentativo y de proponer formas de avanzar para asegurarse de si lo que se ha propuesto de verdad responde tal como queremos a la pregunta y al problema planteado o no. Y por último, y claramente, es una visión descontextualizada, socialmente neutra de la ciencia. No se hace ninguna referencia a aspectos de relaciones entre la ciencia, la técnica, la sociedad. Pueden pensar que esta es una
visión extrema, y lo es una visión extrema y lo es. Normalmente en los niveles de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria no se suele transmitir una visión tan extremadamente deshumanizada como la que Gauss transmitía. ¿Qué encontramos en la enseñanza habitual? Pues precisamente este año he estado supervisando el practicum de futuros maestros de primaria y he obtenido información de lo que ocurre en las aulas donde van a hacer las prácticas. La práctica mayoritaria en las aulas de primaria es leer el libro de texto, donde están los conocimientos en su estado final, subrayar lo importante, rellenar huecos donde solamente hay que poner una palabra que se encuentra en el texto y hacer controles donde los niños deben repetir exactamente alguna información o alguna palabra que esté en el texto. En secundaria se separa la situación de lo que he relatado hasta aquí, pero también la forma más habitual es la transmisión verbal de conocimientos en su estado final, la explicación de la teoría por parte del profesor, la realización de ejercicios para aclarar y fijar lo transmitido, las sesiones de dudas para aclararlo, y después la evaluación, que se reduce a exámenes donde el tipo de contenidos y el formato de las actividades muestra un gran reduccionismo conceptual y metodológico, donde no aparecen preguntas donde tenga cabida la incertidumbre, la formulación de hipótesis, el poner en duda datos y resultados y analizarlos, los planteamientos cualitativos, y además es una evaluación que suele permitir el éxito del aprendizaje repetitivo. ¿Cómo y cuándo, de una manera más pormenorizada, se está transmitiendo una concepción de la ciencia que se separa de lo que sería el proceso de construcción de conocimientos científicos? Bueno, pues todo lo que se hace en el aula puede ser analizado bajo este prisma. Yo, si tengo que decidir en qué medida se está desarrollando una enseñanza coherente con la naturaleza de la ciencia, con el proceso de construcción de conocimientos científicos, pues me fijaría en los siguientes aspectos. El comienzo de los temas, en la organización del trabajo en el aula, qué es lo que hace y dice el profesor y qué hacen y dicen los alumnos, si hay oportunidades para que puedan dialogar, debatir, poner en cuestión lo que dicen otras personas o no, el índice de los temas, cómo se introducen los conceptos, cómo se hacen trabajos prácticos, cómo se enseña a resolver problemas, cómo se evalúa y en qué medida se habla y se introducen dentro del desarrollo de los temas las relaciones entre la ciencia, la técnica, la sociedad y el ambiente, que hagan ver la relevancia que puede tener el conocimiento científico y contextualizar ese conocimiento de una manera humanizada. El comienzo de los temas es una pregunta y hay actividades para que los alumnos se apropien de qué interés tiene abordar esa pregunta. ¿Se plantea como un problema o simplemente se dice el título de lo que se va a tratar? Si simplemente se enuncia el título de lo que se va a tratar y sin más se dice qué es lo que se va a hacer y se comienza a hacer, estamos incurriendo en una visión aproblemática, por lo tanto dogmática, lineal. Se van a transmitir respuestas a preguntas que ni siquiera los alumnos han tenido oportunidad de apropiarse de ellas. ¿Cómo se organiza el trabajo en el aula? ¿Hay tiempo para pensar en los alumnos? ¿Se plantean situaciones abiertas donde tenga cabida el pensamiento divergente, el pensamiento tentativo? ¿Se hacen puestas en común? ¿El profesor interviene pidiendo aclaraciones sobre lo que han dicho y planteando cómo se podría someter a prueba lo que se dice?
Eso es un aspecto que también transmite una imagen determinada de la ciencia. Y el índice del tema se plantea como una serie de apartados que solamente tiene sentido para alguien que ya sabe el seguir y que resulta arbitrario para los alumnos, o se hace un esfuerzo por proponer un plan que tenga un sentido lógico, que responda a una lógica problematizada y que los alumnos puedan apropiarse de ese plan, que se sientan partícipes de que lo que se va a hacer en ese tema es un plan para avanzar en la solución a preguntas de interés. ¿Cómo se introducen los conceptos? ¿Se transmiten como definiciones ya hechas en su estado final? ¿O se tiene en cuenta el problema que da lugar a su introducción? ¿Se introduce de una manera tentativa o se hace ya de un modo seguro y fijo de antemano? Quizás en la introducción de conceptos es donde los participantes en esta mesa podrían quizás tener algunas dudas sobre si se puede hacer de un modo o se puede hacer de otro. A mí me van a permitir, los que trabajamos en didáctica de las ciencias nos diferenciamos de otros profesionales que también lo hacen en los ejemplos, en que siempre buscamos situaciones concretas, y me van a permitir que ponga un ejemplo de cómo se introduce un concepto en un libro de texto habitual para alumnos de 13 o 14 años. El concepto que he seleccionado es el concepto de latitud. Lo que suele poner en los libros de texto habituales y lo que se suele hacer en las clases es lo que ven ahí. Un lugar en la Tierra se puede localizar mediante las coordenadas geográficas, que son la latitud y la longitud. Y la latitud es el ángulo que forma un lugar con el ecuador. Y a continuación se les da el globo terrestre y se les pide que indiquen la latitud de distintos puntos de la Tierra. Y con la longitud, por supuesto, se hace exactamente lo mismo. Es un ejemplo de una introducción de conceptos de un modo terminado, dogmático, y sin pensar que la latitud y la longitud fueron ideas que tuvieron que ser inventadas para resolver algún problema. Una manera alternativa de hacerlo y que sería respetuosa y además con la naturaleza de la ciencia y además favorecería el aprendizaje, sería plantearlo de otra manera. Aunque aquí no podemos desarrollarlo, simplemente dar unas pinceladas nos puede permitir hacernos una idea de cómo podríamos alternativamente introducir ese concepto. El problema es que si nosotros vivimos en una esfera gigante y no podemos alejarnos de su superficie, ¿cómo podemos saber dónde estamos? Y además, ¿qué interés tiene saber dónde estamos exactamente en esa esfera? ¿Se imaginan el interés que tendría esta pregunta en la época de la navegación en alta mar, cuando no existían los instrumentos que existen ahora? La diferencia entre saber dónde se está en alta mar y no puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Yo siempre planteo a mis alumnos el drama de Magallanes cuando dobló por el mar de la Plata creyendo que había dado la vuelta al continente americano. La pregunta, pues, es ¿cómo podemos saber dónde estamos, en qué punto de la esfera estamos si vivimos en ella? Y la respuesta es mirando hacia afuera. Sabemos que los astros no se ven exactamente igual y depende del lugar en que vive una persona o no vive una persona. En concreto, por ejemplo, ustedes ven el día de equinoccio, el día 21 de marzo próximo, verán que la culminación del Sol tiene un valor de 55 grados sobre el suelo. En cambio, nosotros veremos que tenemos una culminación de 52 grados. Sabemos además cómo tiene que estar el Sol y la Tierra el día de equinoccio, que es el día en que todo ocurre exactamente igual en todas partes de la Tierra, excepto una cosa, que es la elevación con que vemos los astros. Así pues, podremos utilizar el que
la duración del día sea exactamente la misma, el lugar por donde sale y por donde se pone sea exactamente lo mismo, y que la única diferencia que haya entre los distintos puntos de la Tierra sea la elevación del Sol al mediodía en los días de equinoccio para colocarnos en la Tierra? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de Alicante. En Alicante, el día de equinoccio, la culminación del Sol, la elevación máxima que alcanza al mediodía, es 52 grados. Aquí tenemos la situación de la Tierra, que necesariamente debe ser así en los 2 días de equinoccio. Tiene que, como ven, la línea que separa la luz, la parte iluminada de la parte oscura, tiene que contener ese plano al eje para que al girar la Tierra el día dure exactamente lo mismo en todas partes y se vea salir el Sol y ponerse exactamente por el este y ponerse por el oeste en todas partes del mundo. Pero ahí están representados 3 puntos con el suelo, el plano del horizonte, y con la vertical, que sirve para medir con la sombra el ángulo que forma la luz del Sol, y entonces vemos ahí puntos que seguramente no son Alicante. Podemos ver ese punto en que la luz del Sol llega sobre la cabeza de las personas, es decir, la elevación del Sol en 90 grados, y a esos puntos en que el día de equinoccio la luz les llega desde la vertical al mediodía, se les llama ecuador. Ese punto, pues, no puede ser Alicante, su culminación es 90 grados el día de equinoccio. El punto de arriba, que hay cerca, que se encuentra cerca del círculo polar, como ven, su culminación es claramente menor de 52 grados. Para encontrar un punto que viera la culminación igual que Alicante, tendríamos que ir recorriendo la circunferencia y ir midiendo el ángulo hasta encontrar un punto cuyo valor fuera 52 grados, y ese punto podría corresponder a Alicante. Si ese punto de ahí, el ángulo que mide, fuera 52 grados, ese punto correspondería a Alicante, y por lo tanto podríamos tener localizado Alicante en el planeta a partir de la culminación del Sol en el día de equinoccio. No obstante, como trabajamos con modelos, es más fácil que ir recorriendo la circunferencia hasta encontrar un punto de 52 grados, pensar que el ángulo complementario de 52, que es 38, que ven ahí, fíjense que en ese modelo de Tierra esférica es el mismo ángulo que forma el radio de la Tierra que va desde el centro al lugar que estamos considerando con el ecuador, y que es muy fácil colocar ese punto midiendo con el compás, con el semicírculo, dicho ángulo en nuestro modelo. Por lo tanto, para colocar el punto, en vez de utilizar la culminación el día de equinoccio, se utiliza el complementario de la culminación el día de equinoccio. Es decir, 38 grados, y ahí tenemos la latitud de Alicante. A ese ángulo complementario de la culminación el día de equinoccio se le da el nombre de latitud. Por cierto, en Montevideo, como ven el Sol ir, en vez de como nosotros, de izquierda a derecha, lo ven ir siempre de derecha a izquierda, tiene que estar en el hemisferio al sur del ecuador, y como ven, eso sería el ecuador, eso sería un punto que seguro que no es Montevideo, porque su culminación es bastante menor de 55 grados, que es lo que miden ustedes el día de equinoccio, y ese punto de ahí podría corresponder a Montevideo si ese ángulo fuera 55 grados. Nos podemos asegurar de que sea 55 grados dibujándolo en el modelo, porque el ángulo complementario de 55 es 35 y coincidiría, al dibujar el modelo fácilmente podríamos dibujar ese punto utilizando el ángulo que forma el radio que va hasta Montevideo con el ecuador. Por lo tanto, se utiliza por facilidad, por simplicidad, el ángulo complementario de la culminación el día de equinoccio para colocar Montevideo.
la latitud de Montevideo es 35 grados sur. Vemos que sí que se puede hacer de una forma problematizada, que sí que se pueden introducir los conceptos de una manera más coherente con el trabajo científico, y que, más aún, por supuesto, el aprendizaje que se produce será mucho más flexible y al mismo tiempo mucho más significativo si se ha hecho de una manera que si se ha hecho de otra. Está comprobado que cuanto más se acerca la introducción de conceptos, cuando más se acerca la actividad del aula a la naturaleza del trabajo científico, más flexibles, más utilizables, para más cosas pueden utilizar los conocimientos los alumnos. No vamos aquí a tratar la visión empirista que se suele transmitir e inductivista con los trabajos prácticos, porque es bien conocida. La resolución del problema, el cómo también se transmite cuando se plantean como meros ejercicios de aplicación una determinada concepción de la ciencia, o con la evaluación, por falta de tiempo, pero me parecen aspectos importantes a tratar en la mesa de en qué medida esos aspectos, según cómo se realizan en el aula, están transmitiendo una visión deformada de la ciencia y afectando negativamente al aprendizaje de las ciencias. ¿Cómo suele afectar el que nos separemos de suministrar oportunidades sobre el conocimiento científico? Bueno, pues desde mi punto de vista se pierde buena parte o toda la motivación intrínseca cuando no se hace de una forma problematizada, tentativa la enseñanza. Se pierde la emoción, el entusiasmo que tienen las personas que se sienten que están trabajando en una pregunta que tiene sentido para ellos, que se sienten partícipes de un plan que han pensado y que creen que les va a conducir a algún sitio. Se pierde la orientación, el saber por qué y para qué y cómo se están haciendo las cosas. La persona, cuando en este caso en que se separa la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, es movida entonces por motivaciones extrínsecas, por la presión social para el éxito, por la competencia contra otros. Por supuesto, aquellas personas que tienen ese apoyo exterior suelen tener éxito académico en la tarea de aprender ciencias, entre comillas. En cambio, los estudiantes de ambientes más desfavorecidos, aquellos que tienen menos motivación extrínseca, menos apoyo social, familiar, tienen menos oportunidades. Se obstaculiza, desde mi punto de vista, pues, una educación científica para todos, que es uno de los objetivos que debe impulsar este seminario. Muchas gracias y espero que el trabajo en el taller sea muy provechoso.